24 minutos nos separan del mediodía y vamos a presentar a quien nos acompaña en el set para hablar, fíjese, del sistema de acceso escolar o a la educación, la más conocida como tómbola, como le decimos habitualmente, y también para hablar, por supuesto, y analizar un poco el desarrollo, esta primera implementación de la prueba de acceso a la educación superior PAES. Para hablar de todo eso, damos la bienvenida al doctor Rodrigo Fuentealba, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile. Bienvenido. Bienvenido. Muy buen día, gusto saludarles. Yo le hablaba de la tómbola, pero en términos formales, ¿cuál es el nombre de este sistema de acceso a la educación? Lo que pasa es que el sistema en su conjunto está orientado a que las familias puedan postular a la mejor educación para sus hijos e hijas, y dependiendo de si quedan o no quedan en el establecimiento de primera prioridad, hay un sistema aleatorio, hay un algoritmo que tiene una serie de elementos que determina a qué otro establecimiento pudiese quedar ese niño o niña. Esta suerte de tómbola, insisto, este SAE, ¿cierto? Este sistema de acceso, la verdad es que ha dejado imágenes impactantes en distintas partes del país. Lo vimos inicialmente en Santiago porque los medios nacionales golpean, digamos, con eso, pero acá en la región de la Araucanía pasó exactamente lo mismo. Vamos a tener imágenes ahí de apoyo, de hecho, de lo que hicieron los de UATV Noticias, los registros, precisamente. Eso corresponde a Temuco, lo que estamos viendo, doctor Fuentealba. Esa es la realidad de gran parte del país, si no de todo el país. Y no hay una buena evaluación, pareciera ser, de este sistema. No, y además consultarle por qué. ¿Por qué se da esta situación de tener que, por ejemplo, ir a hacer esta fila para esperar? Y vemos gente con números en la mano. ¿A qué se debe? ¿Por qué? Claro, lo que pasa es que lo que estamos viendo es la segunda parte del sistema. Porque lo primero está en que las familias se inscriben y hay un primer procedimiento de selección. Cuando las familias no quedan en el establecimiento que seleccionaron, el sistema produce cupos o indica dónde hay cupos. Y entonces las familias, ¿qué es lo que pasa en esta parte complementaria? Van a esos establecimientos a buscar la cabida. Por ejemplo, si yo miro en el caso particular de Temuco, que yo lo comentaba, si yo miro el mapa, hay algunos establecimientos, no pocos, que tienen, por ejemplo, para primero año básico, tienen cupos todavía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros tres queremos llevar a nuestros hijos, efectivamente llegamos a ese establecimiento y se produce este sistema de filas. Por supuesto, esta es una situación, perdonen, a todas luces, indigna. Por supuesto. Estamos hablando de horas que afecta. Es una forma de afectar la dignidad de las personas. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos escuchado a autoridades ministeriales señalando que esto es responsabilidad de un sistema informático, que a lo mejor pudiese haberse hecho una fila virtual. Pero ¿sabes qué es lo que termina sucediendo? Que al final pareciera que esto fuese un tema de un sistema informático o de algo muy sencillo, que por último de responsabilidad de los mismos establecimientos que no han hecho los ajustes para tener con claridad dispuesta la información necesaria. Sin embargo, yo creo que lo que se pone de manifiesto es que cuando una familia va a un establecimiento a hacer una fila como esta, lo que está diciendo es que tiene un criterio de selección respecto del establecimiento en el cual está. Entonces uno podría hacerse la pregunta de por qué yo quiero ese establecimiento y por qué no quiero a lo mejor el de al lado que sí tiene tres cupos, por ejemplo. Y ahí entramos, yo diría, al tema de fondo. ¿Cuál es el tema de fondo? El tema de fondo es la calidad de la educación. Sí, porque fíjese que yo, mamá, no quedó mi hijo en el colegio que yo quería, pero está que decimos que tiene 3 cupos. Pero si yo sé que el proyecto educativo no es lo que yo quiero para mi hijo, porque encuentro que no le va a servir para lo que él quiere, etcétera, no lo voy a inscribir ahí, porque si esa escuela o ese colegio con 3 cupos a mí me garantizara que es la misma educación del otro donde no obtuve cupo, yo voy
y pongo a mi hijo donde está el espacio, ¿cierto? Que ahí tú das en el corazón de lo que significa la ley de inclusión. Ya, porque ahora, esta famosa tómbola es parte de esta ley de inclusión, ¿cierto? Para aclarar a la gente, porque vimos ahora esta realidad, digamos, se nos vino con el año nuevo. De hecho, se nos vino antes del año nuevo. El 13 de diciembre. Sí, el 13 de diciembre. Había fila en establecimientos la semana pasada. Sí, el 13 de diciembre fue el primero. Se nos vino encima. Pero esto viene de antes. Esto es una ley de inclusión, ¿cierto? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito? Sí. ¿Cómo nace? Bueno, esto sale en la segunda administración del gobierno de Bachelet. En ese contexto, el supuesto de base es que las personas puedan acceder a establecimientos educacionales cercanos a sus puntos de origen de vivienda, y en función de eso puedan tener acceso a una educación que les permita reducir los tiempos de desplazamiento. Que sea el más cercano. El más cercano. Y que además al interior de ese establecimiento yo pueda encontrar la diversidad que tiene todo un país, como estudiamos la mayoría de nosotros, en distintos establecimientos donde uno puede encontrar distintos proyectos educativos, distintas realidades. Claro. Pero ¿qué es lo que termina pasando? Que tal como tú señalas, efectivamente yo hoy día, si miro y invito a cualquier persona que pueda acceder a la página del sistema de admisión escolar, uno hace un seguimiento de los establecimientos y uno se da cuenta que hay establecimientos que los que no tienen cupos son los que tienen desempeño alto. Y los que presentan mayores cupos son los que tienen desempeño medio o insuficiente. Claro. Obviamente. En la calidad de la exactamente. Y ahí volvemos nuevamente. Sí. Entonces, el tema está en que la bondad de una ley se tiene que medir en función del impacto y del resultado que genera. Y en ese sentido yo diría que estamos teniendo un problema hoy día. Un problema que pone de manifiesto que al final del día lo que nos enrostra esta situación es que las familias están buscando, de una manera que a todas luces no debiese ser, el resguardar el derecho a una buena educación para sus hijos e hijas. Es que además en algún minuto lo tuvimos por algo tiempo, la opción de poder elegirlo. Claro. Y la queja era que pena que por un tema económico, pese a que yo puedo elegir, no puedo llevar a mi hijo a un colegio particular que tiene un proyecto educativo que es el que yo sueño, ¿cierto? Que tiene docentes de renombre, y que etcétera. Entonces ahí por largo año hubo el tema de la desigualdad de la educación, que se cambia un sistema ahora de admisión, pero que sigue evidenciando que esa desigualdad existe. Sí. Recuerdo haber visto hace algunos años un documental de Michael Moore que tiene relación con la educación, y él hizo una comparación con Estados Unidos, la educación de Estados Unidos, pero yo creo que lo que más quería era mostrar en definitiva cómo se formaban en las zonas nórdicas, no sé si estuvo en Islandia, en algún país de estas características, y resulta que ahí decían los propios papás, en un mismo establecimiento, en un mismo curso, había alumnos de personas que eran multimillonarias. Claro. Y personas que ganaban el mínimo de ese país, y eran compañeros de curso, ¿ya? Entonces le preguntaban a los papás por qué habían o sea, los hijos estaban en ese colegio porque les quedaba cerca de la casa, y que por lo demás daba lo mismo al colegio que fueran, porque o que los designaran, porque todos eran buenos. Entonces les daba lo mismo, y además le servía el hecho de que sus hijos se vinculaban con otros de igual a igual, más allá de los ingresos que tuvieran sus familias. Es que estaba cerca y todo. Es que qué buen ejemplo el que tú mencionas, porque yo diría que ese es el espíritu de la ley. Claro. Ese es el espíritu de la ley. Es la intención. Es la intención. Claro. La ejecución ahí pero es la que el tema de la operacionalización dice relación con inversión en desarrollo profesional de los profesores y profesoras.
porque en esos establecimientos que se muestran en el documental, los profesores de esos establecimientos tienen condiciones para desarrollar actividades de aprendizaje profesional. Sí. Por ejemplo, ¿qué es lo que significa hoy día trabajar con niños y niñas de sectores de alta vulnerabilidad, por ejemplo? No da lo mismo un profesor que trabaja en otras condiciones que en sectores de alta vulnerabilidad. Claro. Requiere de herramientas pedagógicas, psicopedagógicas, disciplinares, distintas. Se tiene que establecer un vínculo con la familia de manera distinta. Todo lo que tiene que ver hoy día, y lo que la pandemia ha puesto de manifiesto, que el tema de las condiciones o el desarrollo socioemocional es un factor muy importante. Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos con los establecimientos educacionales respecto de el trato, la relación, la interacción formativa? Entonces, en ese punto, yo diría que las autoridades del Ministerio de Educación están haciendo un esfuerzo, pero yo creo que es muy por debajo de lo que hoy día estamos requiriendo. Por ejemplo, uno ve este programa Seamos Comunidad del Ministerio de Educación, que es una iniciativa muy interesante. ¿En qué consiste? Que, por ejemplo, tiene que ver con apoyo para los profesores, apoyo desde el punto de vista de desarrollo profesional, apoyo de todo lo que tiene que ver con la relación socioemocional de la comunidad, apoyo en los términos de gestión. Pero uno dice, los tiempos académicos son muy distintos de los tiempos políticos. Y lo que estamos viendo en las imágenes es que efectivamente la realidad nos enrostra, ¿no?, que la situación requiere de soluciones urgentes. A eso a eso agreguémosles el deterioro en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes. Así es. Tenemos un tremendo problema en lo que significa la lectura. La pandemia. La pandemia nos ha dejado con una merma en los aprendizajes muy importante. Entonces, hoy día, uno podría decir que estamos frente a una bomba de tiempo. Claro, una bomba de tiempo. Se empezó al revés. Quizás debió haberse hecho todo, comenzar a mejorar las condiciones en las que están los profesores, la infraestructura de las escuelas más vulnerables, haber hecho todo eso para poder después terminar con un sistema como el que tenemos ahora. Lo que pasa es que cuando uno mira la experiencia comparada, lamentablemente aquí uno tiene que, tiene que ver en otros países, lo que se señala es que en varios aspectos vamos en la senda correcta. Ya. Sin embargo, las temporalidades es donde estamos teniendo problemas. O sea, por ejemplo, el tema de pensar que en un mismo establecimiento yo puedo encontrar la diversidad de ciudadanos o de futuros ciudadanos de un país, es algo que en los países exitosos es pan de cada día. Claro, normal. Es normal. Natural. Claro. El tema está en que esa familia en otro país sabe que el colegio A, el colegio B, el colegio C son homologables. Claro. Aquí no. No, es que eso no está. Y eso, por ejemplo, ahí tenemos un tema. Y ahí tenemos una responsabilidad compartida desde el punto de vista tanto de las familias, tanto del Estado, particularmente expresado en los gobiernos y en un ministerio de educación, con el apoyo que pueden brindar respecto a ciertas iniciativas de desarrollo profesional para esos profesores o profesoras que trabajan en esos espacios. Esperemos entonces ver qué es lo que pasa, porque se tienen que tomar decisiones. Ya hay parlamentarios que anunciaron hacer algunas modificaciones respecto a esto, pero pareciera ser que se necesita un poco más de recursos, se necesita focalizar en distintas áreas, en otras que quizás no sea esta inteligencia artificial que es el sistema en reconocer el real problema de fondo del país, para después terminar con este sistema de acceso. Pasemos a otro tema, doctor Fuentealba, que tiene relación con la PAES, esta prueba de acceso a la educación superior, que el día martes a las 8 de la mañana se dieron a conocer los resultados.
es primera vez que se rinde esta prueba. Claro, este es una modificación que ha venido desde un tiempo ya haciendo ajustes. Lo que hemos evidenciado, según los primeros resultados, es que hay, por ejemplo, en la región, podemos encontrar que hay un mayor número de puntajes más altos. Sí, aumentaron bastante. Exactamente, y eso es muy interesante para la novena región, ¿no? Sí, o sea, 15. Exactamente, es una muy buena noticia, es una muy buena noticia. Pero al mismo tiempo, nos hace preguntarnos, tanto a las universidades como a los centros escolares, ¿cómo hacemos para que eso vaya creciendo en el ritmo que se requiere? Claro. Porque esta prueba lo que hace, modifica el sentido original de el énfasis en los contenidos curriculares, más por una lógica pensada más en el desarrollo de habilidades que son necesarias para el desarrollo de los futuros profesionales en distintos ámbitos. Y eso efectivamente trae aparejado demandas a las instituciones de educación superior, claro. Porque nos implica, y digo particularmente una facultad de educación donde formamos futuros profesores y profesoras, de pensarnos de una manera distinta cómo vamos a apoyar esa modificación. Claro, tiene que ir de la mano. Así es. No puede ir solamente que ya, mira, vamos a cambiarlo y ahora lo que queremos observar en los alumnos son sus habilidades. Pero acuérdate que ya teniendo el resultado, los chicos y las chicas postulan para llegar a una casa de estudios superiores. Así es. Entonces tiene que ir de la misma línea. No pueden separadas entre sí. Separadas, claro. Pero yo quiero decirles que aquí en la novena región hay experiencias muy interesantes de alianzas entre instituciones escolares e instituciones de educación superior. De hecho, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las prácticas profesionales de nuestros futuros profesores y profesoras que parten desde el inicio, les permite irse apropiando de estas nuevas demandas, de estos nuevos desafíos que tienen los establecimientos educacionales. Y eso les permite a los jóvenes que optan por nuestra casa de estudio y por nuestra facultad, irse apropiando desde muy temprano de esos espacios, de esas situaciones. Tengo una duda. Cuando nosotros rendimos, yo rendí la prueba de aptitud, tú otra la PSU. Más moderna la tuya. Pero ya quedaste en el pasado con la Ya quedé en el pasado ya. Por suerte no preguntaron hacia acá. Pero usted es prueba de aptitud. No es prueba de aptitud, sí, exactamente. Yo soy de la última de prueba de aptitud, somos como, de los mismos. Exactamente. Resulta que el máximo que uno podía obtener en la prueba de aptitud, en la que PSU, ¿cierto? La PSU de Slanch era 850. Así es. Ese era el tope, el máximo, ese era el 7, la calificación 7 que ponemos en nuestro país, ¿cierto? Pero ahora vimos puntajes de 1000. 1000, exactamente. ¿Eso es exclusivo de la PAES? Sí, lo que pasa es que esto nos hace... esto responde a diversas razones. Una, por tener un sistema de medición que sea homologable también con otras partes. No era homologable antes. Lo que pasa es que sí, pero había que hacer una escala de conversión, una serie de otras situaciones. Hoy día, de hecho, cada vez más los jóvenes, las casas de estudio de educación superior, se mueven en distintas partes del mundo. Claro, en otros países. Exacto, entonces hay que hacer dialogar los sistemas. Ese es un tema que uno podría decir que es más cosmético. Claro. Pero sin embargo, exactamente, pero también está el hecho de tener un sistema de medición que a todo el mundo le haga sentido en términos de una unidad de medida completa. Numérico. Y eso, que lo podamos entender. 1000 es el máximo. Exactamente, nos movemos en función del 100%. Sí. O sea, hoy día sabemos, inmediatamente si vimos los resultados, por ejemplo, en TikTok o en distintas plataformas, Instagram u otros, cuando los jóvenes estaban mirando sus resultados, saqué 1000 puntos, todo el mundo lo entiende. Sabe que y eso es muy interesante porque también genera una disposición diferente. Ahora, lo desafiante
porque si uno mira en términos de comprensión lectora, los resultados fueron interesantes. En la prueba de matemática también hubo una pequeña tendencia hacia el alza en términos de resultados. Matemática 2 yo creo que requiere de un ajuste todavía, lo que nosotros hemos podido observar en el desarrollo. Podemos vislumbrar que si el foco está en el desarrollo de habilidades, podría ser muy interesante cómo se ve a futuro. Ahora, lo que sí llama la atención y que tenemos que poner un signo de alerta es que cuando se entregan los resultados de los 100 primeros establecimientos, encontramos algo que se dijo que no iba a ser así. Claro. Que se iba a homologar en términos de resultados. Ahora, es cierto, esta es la primera aplicación. Pero obtuvo resultados similares a los anteriores. Exactamente. Siendo una prueba distinta. Siendo una prueba distinta, efectivamente los colegios particulares pagados, nuevamente, y bien por ellos. Claro. El tema está en que tenemos que nivelar hacia arriba. Claro. Entonces, tenemos que lograr en nuestro país, yo creo que todos los colegios y escuelas de Chile sean igual de buenas que el colegio pagado. En términos de lo que se le entrega a los alumnos. O utilizando una analogía que en algún momento, más que bajarlos de los patines a los jóvenes, tenemos que subirlos a todos en los patines. Exactamente. Sí, eso es cierto. Para que ya no tengamos más esta exactamente. Y todos quedemos felices en el colegio que quieran nuestros niños, que al final eso es lo ideal. Claro, yo me quedé con la sensación de que este nuevo sistema de acceso, digamos, la tómbola, debió haber sido implementada después. Primero venía mucho otro trabajo para poder lograr ir mejorando las condiciones para los estudiantes y por supuesto también de los docentes, para docentes. Lo que pasa también que aquí el tema es cuándo es el mejor momento. Sí, el timing. El timing y efectivamente es una situación. Desde el punto de vista académico, lo que uno mira respecto de la experiencia comparada es que esto es de urgencia. Sí. Esto es de urgencia. Chile necesita que asumamos que tenemos un problema serio en el ámbito de educación y no solamente pasa por las instituciones de educación superior, no solamente pasa por los establecimientos educacionales, sino que, tal como la UNESCO lo plantea, necesitamos un pacto educacional distinto, donde comprendamos que si nuestros niños y niñas no pueden leer, no pueden hacer cálculos sencillos, estamos limitando las posibilidades, dilapidando futuro. El futuro de nuestro país. Exactamente. Porque van a ser los futuros técnicos, obreros, profesionales, etcétera, que van a mover el país, ¿cierto? Y si ya a estas alturas su formación está débil, ¿qué es lo que nos espera para más adelante? Exactamente, por eso las facultades de educación tenemos una tarea sumamente interesante. Muy importante. Y por eso también invitamos a todos los jóvenes. Sí, ahí por supuesto. Su cámara para que haga una invitación, porque están hasta mañana a la 1 de la tarde en el Coliseo del Autor. Exactamente. Bueno, queremos invitar a todos aquellos jóvenes que quieren hacer de la educación su pasión y aportar al desarrollo del país, que vengan, que participen, que se atrevan, que asuman un riesgo de lo que significa formar a las futuras generaciones en un contexto como este. Desafiante, incierto, pero altamente deseable para poder cambiar lo que significa estar en un país con buenas posibilidades. Ahí es la invitación a un profesor o a una profesora. Que vengan entonces al Coliseo de la Universidad Autónoma, ahí va a estar la Facultad de Educación, ¿cierto? Ahí con el doctor Fuentealba y otros académicos más que van a estar aclarándoles las dudas, por supuesto, con respecto a estas postulaciones. Hoy están hasta las 6:30 de la tarde y mañana hasta la 1 de la tarde. Muchas gracias. Un gusto. Un gusto tenerlo por acá, pues. Nos vamos a una pausa.